Y estas son células que son estables o quiescentes, que están en stand-by. Y por último, las que no son divisibles o que son permanentes. Ejemplo, las neuronas, los eritrocitos y las células musculares. Aquí se muestra la célula muscular esquelética, pero puede ser cualquier célula muscular. Bueno, para entrar en el ciclo celular, la célula está en fase 0 y recibe un estímulo de un factor de crecimiento, y tanto de un factor de crecimiento como de un factor que puede estimular la diferenciación celular. Para eso ella tiene en su mapa genético el código necesario y genes necesarios como para que vaya a hacer esto. O sea que tiene que recibir un estímulo, ella tiene receptores en su superficie, y para eso es que ella entra a G1, que es la primera fase de la mitosis, luego pasa a S, que es la segunda fase de síntesis, G2, y luego ya a la fase M, que viene a ser la división en dos células. Pero en estos dos, entre la fase G1 y la fase S, tenemos un checkpoint o un control. Existen proteínas que son encargadas de controlar de que ese ADN que se va a dividir esté correctamente, que no tenga ninguna mutación o que no tenga ninguna alteración en su estructura. Si es que este ADN tiene algún problema, ¿qué ocurre? Se le manda a apoptosis a la célula. Si no, sigue, se duplica el ADN y luego de eso existe otro control después de la duplicación del ADN, donde la célula se va a dividir ya directamente, y si es que no se encuentran condiciones como para dividirse, entonces allí nuevamente existe el control y se le envía a apoptosis si es necesario la célula. Así hay factores que son estimulantes del crecimiento celular y de la diferenciación celular como inhibidores del crecimiento celular dependiendo de las necesidades del organismo. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, ¿entienden de lo que les estoy hablando? Sí, profe. Bueno, no estoy hablando muy alto porque estoy con problemas en la garganta. Entonces, por eso es que no estoy hablando muy alto. Pero yo creo que ustedes están comprendiendo, ¿verdad? Está ótimo, profe. Sí, profe. Bueno. Y lo otro son las células. Otro concepto que tenemos que manejar bien cuando vamos a hablar de división celular, de multiplicación y de reemplazo de células, es el concepto de lo que vienen a ser las células madre. Las células madre son aquellas células que son totipotenciales o multipotenciales, que tienen la capacidad de diferenciarse en otra célula más específica. Y esas células pueden estar en el embrión, de hecho el embrión está lleno de células madre porque tiene que dar lugar a todos los tejidos, pero también está en los tejidos adultos y está de manera difusa. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la histología de la piel, cuando estudiamos la epidermis, tenía varios estratos. Y esos estratos, el estrato más basal, que era el estrato basal, estaba conformado por células madres que ellas se diferenciaban, y en las células más superficiales formaban los queratinocitos. Y así sucesivamente tenemos varios tipos de células madre, distribuidas de manera difusa en nuestro organismo. ¿Por qué es esto importante? Les pregunto yo a ustedes, ¿por qué les parece que es importante esto del conocimiento de que hay células que sí se dividen y que otras no, y hay células madre que pueden dar lugar o no a la restitución de las células especializadas? Cuéntenme ustedes. ¿Qué les parece? E vai influenciar na cicatrização, prof, se a célula pudesse regenerar? Así mismo es Mateus, es como está diciendo Mateus,
es que esto es importante porque lo que pasa es que van a existir células que van a poder regenerarse y hay otras que no. Y de acuerdo a eso es que yo voy a tener un tipo de restitución u otro tipo de restitución de esa célula. O sea que hay células que sí se van a renovar y hay células que que se van a perder y ya no se van a poder recuperar. ¿Les parece importante esto? Sí, profe. Es importante porque quiere decir que no va a ser lo mismo que yo tenga una herida en la piel a que yo tenga una herida en el músculo. ¿Están entendiendo? En el proceso de la evolución de la inflamación aguda, este es el mismo cuadrito que yo les compartí en el link. O por lo menos si no es el mismo, es muy similar. Donde un agente lesivo es capaz de desencadenar, de acuerdo a los mediadores químicos, una inflamación aguda o una inflamación crónica. La inflamación aguda puede resolverse completamente por sí sola o puede evolucionar a una crónica. Puede también formar un absceso o formar un patrón morfológico como viene a ser la úlcera, que se va a destruir mucho tejido y de ahí va a haber que reparar. O se va a reparar por fibrosis, depende de la cantidad de tejido que se pierda, depende del tipo de tejido que se pierda o de acuerdo a si existen células madre para regenerar ese tejido o no. Lo mismo sucede con la inflamación crónica, solo que en la inflamación crónica generalmente existe más destrucción tisular. ¿Cuál es el objetivo de la reparación o del proceso reparativo? Porque yo al inicio de la clase les dije que hoy nuestra clase era de reparación. El objetivo es restaurar al estado original, como estaba antes de que haya ocurrido la lesión. Eliminar el tejido lesionado y el estímulo, y así poder hacer el depósito de materia extracelular como tiene que ser. ¿Qué pasa? Si yo tengo una lesión aguda, y la lesión aguda no daña toda la estructura del tejido, la regeneración va a ser completa. Recién les dije que la regeneración era la restitución del tejido como cuando estaba antes de la lesión. Si es que no, si hay mucho daño, entonces esto va a sufrir una cicatrización. Pero si es que en el caso de la lesión crónica, como hay mucha pérdida de tejido, va a ocurrir siempre una cicatrización. Cicatrización viene a ser la sustitución del tejido original por tejido conectivo. Y casi siempre es un tipo de tejido conectivo de tipo fibrótico. Cuando decimos fibrosis, nos referimos a cuando decimos fibrosis es igual a aumento de los fibroblastos y acúmulo de colágeno, de fibras en general, pero de colágeno principalmente. ¿Por qué les defino otra vez fibrosis? Porque demasiado quieren confundir fibrosis o aumento de fibroblastos con fibrina y no es lo mismo. Fibrina o fibrinosis es una proteína o es el acúmulo de una proteína del plasma. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden, chicos, en serio? Sí, profe, te Sí, escuchamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la regeneración y la reparación patológica de las células especializadas, porque recuérdense que hay células especializadas y acá vamos a incluir también un concepto que es el famoso tejido de granulación y acá fibrosis, que es sustitución por tejido conectivo. Bueno, acá voy a volver al chat nuevamente y quiero que me digan qué ustedes entienden por... ¿qué ustedes entienden por, no me quiere entrar en el chat, ahí está, qué entienden por parénquima y qué entienden por estroma de un órgano?
Sin miedo, hablen, no. Acá se pueden equivocar. Recuérdense que aquí es donde se tienen que equivocar. ¿Qué es parénquima o qué es estroma para ustedes? Prof, de acordo com uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, parênquima é a parte funcional do órgão e estroma é a parte que ele usa para receber nutrientes. Muy bien. Así mismo como está diciendo. Gracias, Mateus. Nada. Así mismo como estaba diciendo Mateus. ¿Qué es parénquima? Parénquima es la parte funcional del órgano, ¿sí? ¿Y qué es estroma? Estroma viene a ser el tejido de sostén. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. ¿Por qué tienen que entender esto? Porque cuando se va a restituir un tejido, yo tengo que saber, o un órgano, cuál es su parénquima y cuál es su estroma. Porque la fibrosis no retrocede. Cuando hay una fibrosis, yo no puedo, ya no tiene solución la lesión, ¿sí? Eso, por ejemplo, sucede en la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática ocurre una fibrosis del parénquima. Y justamente allí es donde mi hígado o esa parte del hígado ya es imposible recuperar cuando hay una fibrosis. Eso no quiere decir que el hígado no se pueda regenerar, pero las zonas fibróticas del órgano no se pueden regenerar. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Pulmón. ¿Cuál es la parte funcional? La función principal del pulmón es intercambio gaseoso. De la parte funcional vienen a ser justamente las células que recubren al alveolo, porque el alveolo es la parte funcional. ¿Y cuáles son las células que van a hacer esto? Los neumocitos tipo 1 principalmente y los neumocitos tipo 2, que van a permitir o van a impedir que ese alveolo colapse. Entre alveolo y alveolo yo tengo tejido conectivo y ese es mi estroma. ¿Están entendiendo? Eso es la parte funcional y la parte estromal o parenquimatosa y estromal de un órgano. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí el libro dice, no soy yo la que digo, el libro dice que la regeneración en células especializadas, ¿qué es una célula especializada? Una célula especializada es una célula que cumple una función específica. Por ejemplo, el epitelio del intestino delgado, el enterocito. El enterocito es una célula especializada que tiene la función principal de absorber o de absorber nutrientes. Por ejemplo, el hepatocito es una célula especializada. ¿Están entendiendo? Si es que la célula especializada es destruida por la lesión que yo tengo, ¿de qué depende para que se pueda restituir? Depende del estroma que esté dañado, por ejemplo, en un epitelio, que la membrana basal esté intacta o que la membrana basal persista, o si el órgano está constituido por células lábiles o estables. Si son células lábiles que se dividen constantemente, entonces va a ser más fácil que si es un epitelio, por ejemplo, que se restituya. Y si es una célula que es estable también, pero si es una célula permanente, no. O sea que con una célula permanente yo no voy a tener la restitución de mi célula especializada. Ejemplo, neuronas, célula muscular, como siempre. ¿Cuándo va a haber una reparación o cicatrización? Que eso es lo que estábamos hablando ahora. La regeneración viene a ser cuando se restituye, pero la reparación o cicatrización es cuando se va a proliferar las fibras de la matriz extracelular para formar una cicatriz. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay mucha destrucción de tejidos, cuando son tejidos con poca capacidad de regeneración, cuando tengo exudados fibrinosos, y esos, recuérdense que el exudado fibrinoso era un patrón morfológico de la inflamación aguda, y cuando se forman abscesos, que los abscesos son justamente colección de pus, donde hay destrucción de tejido.
Vamos a ver. Miren esta imagen que está acá. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de lesión tengo acá? Ulcerosa? Muy bien, es una úlcera. Es una úlcera. Chicos, pueden participar, no necesariamente Mateus es el único que tiene que hablar. Te agradezco, Mateus, pero pueden hablar, no tengan miedo. No sé si están dormidos todavía. Nuestra clase es muy temprano, pero este horario es mejor que el último turno. El último horario es horrible. Así es que es mejor. Sim, porque tem muitas aulas, né? Então no último horário já está cansado. El último horario es el peor. Para mí les cuento, este es el mejor. Pueden hablar, si no quieren hablar, pueden hablar aquí, pueden escribir aquí en el chat, si tienen vergüenza de hablar, pueden escribir aquí sin problema. Pero quiero que participen porque yo necesito que ustedes entiendan. Todo lo que yo les digo acá en clase está en el libro. Entonces, si ustedes entienden acá, al ir al libro, les va a resultar mucho más fácil. Entonces, pueden participar. Bueno, como Mateo estaba diciendo, esto que es una úlcera. Yo tengo acá una úlcera, esto es estómago, la porción antropilórica del estómago, y tengo una úlcera. ¿Qué les parece a ustedes? Esto, voy a volver para atrás, ¿se va a regenerar o se va a cicatrizar por restitución de tejido conectivo? Esto es poca destrucción de tejido o es mucha destrucción de tejido. Miren un poco, ¿qué les parece? Mucha. Mucha destrucción, ¿verdad? Entonces, es poco probable que estas células que estaban aquí vuelvan a restituirse. Claro, las otras se van a mantener como tienen que ser. La funcionalidad del órgano en total no va a estar alterado cuando se cure esto. Claro que esto ya se explicó del paciente, pero para que tengan idea nomás. Miren, y de esta manera nosotros vemos entonces las áreas de cicatrización o de reparación por sustitución del tejido conectivo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. súper. Esta imagen, ahora vamos a introducir otro concepto. Por eso es que siempre la primera parte de generalidades de conceptos es muy importante, porque yo siempre digo que los conceptos hay que aprender o hay que tener muy bien en claro, o sea que tenemos que aprender bien. Si no, nos vamos a perder. Si es que no manejamos los conceptos, nos perdemos. ¿Qué tenemos acá? Acá estamos mirando la piel de un cerdito, que ustedes saben que se les pone una marca, se les quema con un hierro para marcarle la marca del dueño. Sería. ¿Qué color tiene este tejido que ustedes ven acá que se está reparando? ¿De qué color es? Rojo. Rojo, ¿verdad? Medio rosáceo, ¿verdad? Entre rojo y rosa es el color. ¿Qué les parece que va a tener ese tejido a la microscopía? Si es rojo, ¿qué va a tener abundante? Eritrocito. Eritrocitos, ¿y los eritrocitos están dentro de qué? ¿Dentro de qué estructuras? ¿Dentro de qué estructuras circulan los eritrocitos o la sangre? De los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir de que este tejido va a ser rico en vasos sanguíneos? Vamos a mirar un poquitito. Cuando ocurre una lesión, el macrófago junto con el fibroblasto son capaces de estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos. Recuérdense que el macrófago era la célula más importante de la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un montón de vasos, miren, de vasos sanguíneos nuevos que se formaron en un tejido conectivo laxo. Eso es un tejido de granulación. Lastimosamente tiene este nombre. ¿Por qué les digo lastimosamente? Porque el tejido de granulación no es lo mismo que el granuloma.
Entonces atiendan bien, atiendan bien. Es tejido de granulación. Ay, cómo no quiere entrar en el chat. Ay, al H. No. Tampoco me abre. Ahí está. Es tejido de granulación. El tejido de granulación, entonces, ¿qué es? Es un tejido conectivo que se forma durante el proceso inflamatorio crónico, rico en neovascularización. Neo es nuevo. Muy importante que manejen estos, por eso le estoy escribiendo en el chat, ¿verdad? Y estos nuevos vasos sanguíneos justamente son estimulados por el macrófago para que se formen. Miren, a medida que va avanzando, estos vasos sanguíneos van disminuyendo. Cualquiera que tuvo una cicatriz pudo haber visto este proceso de recuperación del tejido. Cuando tiene vasos sanguíneos y a la microscopía, miren, lleno de fibroblastos. Estas células que están acá son fibroblastos, porque justamente ellos son los que tienen que hacer la parte de la fibrosis. ¿Cómo se forma o cómo se hace la angiogénesis en el tejido de granulación? Esto no tiene nada que ver con granulomas. Vamos a hablar después de granulomas. Es que el macrófago estimula por medio del factor de crecimiento que hace el factor de crecimiento endotelial, que se llama angiopoyetina, estimula a la célula endotelial para que vaya rompiendo las glucoproteínas de la matriz extracelular y ellas van creciendo, se van dividiendo y van creando luces entre ellas. Y eso es lo que sucede. O sea que van rompiendo, van haciendo quimiotaxis o diapédesis y van saliendo del vaso sanguíneo creando nuevas ramificaciones de los capilares. Y eso es lo que ocurre aquí. ¿Para qué necesita este tejido nuevos vasos? Para el aporte nutritivo. Para el aporte nutritivo de esto, de este nuevo tejido que se está formando para poder hacer la cicatrización si es necesario. Bueno, existen ciertos factores de crecimiento y también mediadores químicos que van a estimular la migración de fibroblastos hacia la zona del tejido. Fíjense acá se señalan bueno, la verdad que la mayoría de las células que están acá son fibroblastos. Estos son capilares y ellos se van acomodando, formando. Recuérdense que el fibroblasto es la célula más abundante del tejido conectivo y es el que produce la matriz extracelular, ¿sí? El macrófago, por otro lado, también secreta metaloproteinasas, se llaman, son colagenasas, gelatinasas, estromalicinas, que van a ir acomodando la producción de matriz extracelular para que este tejido quede lo mejor posible. Eso significa la remodelación. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Entendieron? Sí. Bueno, voy a continuar y al terminar esta clase, esta diapositiva, vamos a hacer un receso, ¿sí? Un receso de 8 minutos, 10 minutos aproximadamente. ¿Qué es lo otro que dijimos que íbamos a hablar? Íbamos a hablar de dos procesos de curación o de cicatrización, o dos tipos de curación o de cicatrización. Una viene a ser la cicatrización por primera intención y otra que se llama por segunda intención. Vamos a hablar de la primera intención. La cicatrización por primera intención es una cicatrización que ocurre, es una cicatrización, no es una regeneración, es una cicatrización que ocurre, vamos a ver quién va a regenerarse acá, en bordes de heridas que son bien afrontados como está mostrando aquí.
El borde de la herida generalmente la herida es lineal, es bien afrontado uno con otro, se puede unir y se restituye sin problema, ¿sí? Bueno, esta herida evidentemente va a desencadenar una respuesta inflamatoria, primero aguda y luego de eso va a ser crónica. Después de 48 a 72 horas se vuelve crónica, donde los neutrófilos son sustituidos por macrófagos y se inicia en macrófago la formación del tejido de granulación. Por eso es que hablamos de tejido de granulación hace rato. Se forman los nuevos vasos sanguíneos para nutrir y para poder hacer la cicatriz o la fibrosis como tal. Ahora, mi epitelio, si no está muy dañada la membrana basal ni las células madre, se va a regenerar. Entonces acá en este proceso de curación, yo tengo que mi epitelio se regenera, ¿ven? Sin embargo, la dermis sufre una cicatrización. Vamos a mirar. Miren lo que ocurre después de un mes. Mi epitelio está íntegro, mi epidermis. Sin embargo, mi dermis no quedó como era antiguamente porque tiene una cicatriz acá, que no es la misma conformación y arquitectura de la dermis normal. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Bueno, en la cicatrización por segunda intención, ¿qué ocurre? La destrucción de tejido es mayor, Donde se pierde un tejido muy grande, el ejemplo son las úlceras, por ejemplo, pero también como la cantidad de tejido es grande, la respuesta inflamatoria también es grande, es mayor. Hay más cantidad de neutrófilos en el proceso inflamatorio agudo y por ende hay más cantidad de macrófagos que van a migrar y hay más cantidad de tejido de granulación y hay más cantidad de fibrosis también. Entonces, esto que ocurre es que cuando se va formando la cicatriz, suele haber una retracción por la cantidad de pérdida de tejido y a eso se le llama curación o cicatrización por segunda intención. Hasta aquí, ¿no tienen dudas con respecto a esto? No, profe. Profe, a mim me quedou uma dúvida referente à epidermis. Não entendi direito a conclusão no cicatrização por primeira intenção. Acordate, Mateus, en las dos ocurre lo mismo. Acordate, Mateus, que si la dermis tiene su membrana basal y puede unirse a su membrana basal y las células madre, ella se va a regenerar. Regenerar es volver a su estado como estaba antes de que ocurra la lesión. Simples assim. Dale, profe. Sí, así mismo. Profe, Sí. profe, entonces la diferencia entre la primera y la segunda es só el tamaño de la herida. Así mismo. Recuérdense de que, fíjense, les voy a mostrar una imagen para que entiendan. La misma imagen, miren, esta imagen, ¿qué les parece? ¿Es cicatrización por primera o por segunda intención? Segunda. Por segunda. ¿Entienden? Sin embargo, no sé si alguien tiene un procedimiento quirúrgico en piel, vamos a suponer que se operaron de, no sé, de apendicitis, y la cicatriz es lineal. Si el paciente no tiene predilección a cicatrizar mal, la cicatriz lineal esa es una cicatrización por primera intención. ¿Entienden? Sí. Sí. ¿Qué va? Es para vos, folículo germinativo. ¿Qué es para vos, Joan, un folículo germinativo? Me está diciendo el folículo piloso. Ah, no, el folículo piloso es otra cosa. De hecho, el folículo piloso se encuentra en el tejido celular subcutáneo, no en la epidermis. La raíz del pelo se encuentra en el folículo piloso está en el tejido celular subcutáneo, no en la dermis.
no la epidermis. No sé si entendiste. ¿Del folículo piloso me estás hablando? ¿O de qué? ¿O del estrato basal de la epidermis? Ah, y bueno, y eso, eso porque entraste tarde, nomás lo que no está entendiendo. Te vuelvo a decir, si la estructura normal del tejido que se va a regenerar no está alterada, ¿qué quiere decir? Mi membrana basal y mi estrato basal, acabo de tener estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo, en piel. ¿Te acordás de eso? Bueno, y el estrato basal son células totipotenciales, son capaces de volver a dar lugar a los queratinocitos. ¿Entendés? ¿Entendés? Por eso es que esto se regenera y no se repara. Cuando decimos reparación es sustitución de el tejido por tejido conectivo, que eso es lo que vimos acá también. Entonces la cicatrización. Si bien la dermis es un tejido conectivo que es denso, no modelado. La dermis profunda. Y acá esto no es ningún tejido conectivo denso, no modelado, sino que viene a ser una cicatriz, donde está conformada por fibroblastos. No sé si entendiste. ¿Sí? No, de nada. ¿Cuáles son los factores que van a influir? Factores no histológicos, porque de los histológicos ya dijimos. Y justamente eso fue lo que acaba de preguntar yo ahora. ¿Cuáles son los factores histológicos? Si las células son lábiles, si son estables o si son permanentes. Si es que la estructura del tejido ahora está conformado o está muy dañado. La intensidad de la lesión y la profundidad de esa lesión. De ahí es que yo tengo factores, esos vienen a ser los histológicos. Pero de los generales en un paciente tiene mucho que ver la nutrición. No es lo mismo que el paciente tenga una desnutrición, sea del tipo que sea, a que mi paciente tenga una nutrición normal, tenga una buena alimentación. El estado inmunológico del paciente, también si mi paciente tiene inmunosupresión, va a ser diferente. Los niveles de leucocitos circulantes, porque los leucocitos son los que dan esta respuesta. Los leucocitos son los que comienzan la respuesta inflamatoria. Y luego se desencadena el proceso reparativo. Factores hormonales como la diabetes mellitus, el consumo de glucocorticoides y localmente en la herida como tal, el proceso infeccioso, una infección sobreañadida, factores mecánicos, cuerpos extraños, si es que la herida es una herida sucia, donde puede ser una persona que tuvo un politraumatismo y tuvo un arrastre en el asfalto y queden sustancias como fragmentos de piedra, arena o tierra adentro, o el tamaño y la localización de la lesión. Y estos son factores que van a influir en la respuesta reparativa. Y factores generales del paciente. Y porque no es lo mismo que vos tengas una herida en la frente o en la cabeza, donde esa piel no se estira frecuentemente, a que tengas en la rodilla, donde la rodilla vos flexionás todo el tiempo. Por los factores. No, depende eso, Joan. Si vos tenés una herida en tejido cerebral, por ejemplo, no se va a reparar. O sea, se va a reparar, no se va a restituir. ¿Están entendiendo? O sea, no metan en su cabeza que las heridas ocurren solamente en piel. Recién yo le mostré una úlcera en el estómago. Y cada tejido tiene su proceso o su tiempo de curación. Por eso es que la localización tiene muchísimo que ver. No es lo mismo una lesión en piel que una lesión en el esófago, o que en el estómago, o en el duodeno, o en el vaso, o en el hígado. No piensen que cuando hablamos de heridas solamente es piel.
Ya. No, todo depende de del lugar donde está. ¿Está? No, no. Bueno, hasta aquí la primera clase. Hacemos un break, ¿les parece? Sí, profe. Vamos a hacer un de 8 a 10 minutos, ¿les parece? Dale, profe. Vamos a marcar 10 Dale, minutos, profe. profe. Bueno, está bien. Dale, profe. Muchas gracias. Dale. No, gracias a ustedes.